Hola, ¿cuánto hay que regar el césped? ¿Qué cantidad de agua hay que aportar al césped? Son preguntas muy habituales y siempre al hacer esta pregunta se espera una respuesta clara, una cifra, tantos minutos. Sin embargo, esa respuesta es muy complicada porque depende de muchos factores y lo importante es saber entonces cuáles son las necesidades del césped y es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a comenzar por cómo se debe aplicar el agua al regar el césped. Hay una máxima que es muy importante tener en cuenta. Nunca aplicar el agua a un ritmo más rápido de la que el suelo puede absorber. Como las características del suelo de cada jardín son diferentes, porque tendrán diferente textura, diferente estructura, diferente grado de compactación, pues también será diferente la capacidad de cada suelo para absorber el agua. Pues la solución es espaciar el riego, dárselo más despacio, darle como más tiempo. Y eso se consigue pues espaciando en el tiempo el riego. En lugar de hacer un solo riego, a lo mejor hacer dos y dejar entre varios riegos unas horas para que el suelo tenga más tranquilidad a la hora de absorber el agua. ¿Y cuándo debemos regar? Pues la mejor hora para regar es siempre al amanecer. Aunque es costumbre regar al atardecer, no es recomendable hacerlo en el césped, ya que lo dejamos húmedo en las horas más frescas. Es justo el momento en que los hongos atacan y además las plantas no absorben bien el agua recibida por la noche, que se filtra hacia la profundidad y se desaprovecha en su mayor parte. Debe evitarse el riego a pleno sol de mediodía en verano, ya que podemos quemar las finas hojas del césped por el efecto lupa que hacen las propias gotas. También en este caso se malgasta mucha agua porque se evapora fácilmente. También es muy importante que al regar el césped el agua penetre en profundidad y además que se le aporte el agua con poca frecuencia. Debemos asegurarnos que el agua llegue hasta el fondo de las raíces. Y también es súper importante hacer sufrir un poquito el césped, dejarle tener un poquito de estrés. Eso se sabe porque cuando se pisa se quedan marcadas las pisadas y ya se nota en las hojas un pequeño enrollamiento muy leve, como que ya están pasando un poquito de sed. ¿Con esto qué conseguimos? Pues se promueve que las raíces penetren más en profundidad, en busca de la humedad que hay más profunda, y también así se consigue una resistencia mucho mayor a la sequía. Además, estamos educando el césped ya a que no se vuelva muy comodón, que no vea que la humedad siempre está en la superficie, sino que ya vaya emitiendo raíces para ir a buscar esa humedad. Vale, ¿y qué cantidad de agua hay que aplicar al césped? Pues va a depender de la humedad existente en ese momento en el suelo, que si está más húmedo o más seco, va a determinar la cantidad de agua que hay que aplicar. Por tanto, tenemos que tener presente en qué época del año estamos, si estamos en una época lluviosa o en una época de sequía o época de temperaturas altas o temperaturas suaves. También dependerá de la capacidad de retención que tenga nuestro suelo. Eso va a cambiar según sea el suelo más tirando hacia arenoso, más hacia arcilloso. Y también dependerá de la capacidad de drenaje del suelo. El drenaje es muy importante porque un suelo que no drena pues se convierte en un suelo encharcadizo y eso acarrea un montón de problemas. Así que volvemos otra vez a un principio básico para saber qué cantidad de agua aplicar al césped. Y es que el agua llegue hasta el final de las raíces, pero que no la sobrepase. Todo el agua que sobrepase el final de las raíces ya es agua perdida porque allí las raíces no la pueden absorber. Y si no llegamos hasta el final de las raíces y hacemos riegos superficiales, estamos perjudicando al césped porque se crean sistemas radiculares muy deficientes, que eso ocurre cuando los riegos son frecuentes y poco copiosos, poco tiempo y muy a menudo. Un riego en profundidad en un suelo en buenas condiciones puede equivaler a unos 20 milímetros cada vez que se riega. Esto se puede calcular utilizando un recipiente, una lata que tenga unos 6 centímetros de altura y colocándola, por ejemplo, en 3 ocasiones a diferentes distancias de los aspersores. Y calculamos el tiempo que tarda esa lata en llegar hasta los 20 milímetros en cada ocasión. Si lo hemos hecho 3 veces, pues por ejemplo luego lo dividimos entre 3 y así conseguimos el promedio de esas 3 pruebas que hemos hecho para saber cuánto tiempo debemos regar hasta llegar a los 20 milímetros. Otro método puede ser, por ejemplo, regar 10 minutos. Luego paramos el riego, cogemos una pala, la clavamos en el suelo y la inclinamos un poquito para adelante para ver la tierra que hay al lado de la pala. Si esa tierra todavía
no se ha mojado a una profundidad de unos 8 o 10 centímetros, continuamos regando, así hasta que consigamos que la tierra quede mojada en profundidad y sepamos entonces cuánto tiempo necesita nuestro suelo y nuestro césped. Incluso si quieres saberlo más rápido, simplemente coge un bolígrafo o un destornillador y después de regar clávalo en el césped. Si le cuesta trabajo entrar, es que la tierra está un poco seca. Si entra demasiado fácilmente, es que está muy mojada. Y si entra de una forma normal, es que el césped está bien regado. ¿Y con qué frecuencia regar? Pues va a depender del tipo de césped que tengamos, ya que hay un tipo de semillas de césped que necesitan más riego que otras. Por ejemplo, todo lo que son las bermudas, el cinodón, la festuca, necesitan menos riego. Y luego ya cuando nos vamos hacia festucas finas, hacia poa, hacia ryegrass, incluso agrostis, esto ya necesita mucho más riego. También va a depender de las características físicas del suelo. Como ya hemos hablado, no es lo mismo suelos arcillosos que suelos francos o que suelos arenosos. Y también de las condiciones climáticas, si hay lluvias, si hay humedad, qué temperatura hay, si hay viento. Pero bueno, una máxima en cuanto a la frecuencia de riego es regar el césped cuando las hojas empiecen a marchitarse, a enrollarse un poquito, a ese pequeñito cambio de color, cuando ya se marcan un poco las pisadas. Excepto en céspedes recién sembrados, claro, que esos deben permanecer siempre húmedos para que las nuevas semillas, el nuevo césped nacido, crezca sin problemas y se fomente la germinación. Bueno, como ves, podríamos estar hablando de césped un largo tiempo, y no es tan sencillo como decir hay que regar tantos minutos. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que te pueda servir y bueno, si te gustó, pues ya sabes, ese me gusta. Venga, muchas gracias, un saludo.